Bienvenidos, jóvenes, a una clase más. La verdad que es un gusto para mí atenderlos un sábado más. El compromiso que ustedes demuestran sábado a sábado en unirse a las clases, la verdad que es bastante de reconocimiento y el esfuerzo que han hecho muchos, porque sé que muchos han incurrido en más gastos adquiriendo una mejor conexión de internet, un nuevo, no sé, algún mejor equipo. Entonces eso demuestra que están comprometidos con su proceso de enseñanza. La semana pasada iniciamos con la definición, de cierta manera, o el, el proceso de administración de los diferentes recursos disponibles en un centro educativo. La semana pasada vimos recursos financieros y recursos humanos, ¿ok? Por ahí estuvimos abarcando varios temas correlacionados a esa parte. Y la semana, o para el día de hoy, perdón, tenemos los recursos materiales y la administración del currículo. Okay. Para dar inicio, chicos, ¿qué es un recurso material? Entonces, alguien que guste participar, que nos comente qué es para él un recurso material o qué son los recursos materiales. Recursos materiales es todo lo que necesitamos para desempeñar nuestra labor, como el material didáctico, inclusive lo que es la alimentación. Perfecto, Karen, muchísimas gracias. Doña Lidia, ¿tiene algo para comentarnos? No, profe, eso mismo que dijo la compañera, lo que yo iba a decir, todo aquello que utilicemos para dar nuestra clase. Excelente. Ok, chicos, un recurso material. Un recurso material, como los compañeros explican, es todo lo que yo tengo disponible, pero es tangible. O sea, yo lo puedo tocar. ¿Ok? Bueno, también está el grupo de los intangibles, pero son más orientados a las habilidades de cada persona, ¿verdad? Un recurso material es todo lo que el producto o, valga la redundancia, la materia o el material que yo necesito para dar transformación, ¿ok? A algo durante mi proceso de elaboración de un producto. Destacando en nuestro acontecer, ¿verdad? Como docentes, y las compañeras lo ponían muy claro, entonces son todos los recursos disponibles o todo lo que yo tengo disponible para poder ejecutar mi labor docente. Por ejemplo, la elaboración de material didáctico, no sé, pancartas, llamémoslo, también los pilots, PISA, borradores, todo lo que yo ocupo en mi labor docente es un recurso material, que al final la combinación de estos recursos van a colaborar en la ejecución de mi producto final. ¿Y cuál es mi producto final? Que lo hemos visto durante todas esas semanas que nos hemos estado reuniendo. Que la maximización de recursos disponibles para que ese producto, que son nuestros estudiantes, en ellos se genere el mejor proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nuestro producto final, con todos los recursos disponibles, van a ser los estudiantes. ¿Y por qué tiene que ser tan detallados los estudiantes? Porque habíamos visto, ¿verdad?, que los estudiantes son los futuros, el futuro de la sociedad, y al ser partícipes en la sociedad, van a ser el futuro de un país. Ok. Esta definición por acá estos ejemplos de recursos materiales está muy orientado a la parte de administración de empresas, pero como ya lo lograron las compañeras, nosotros tenemos que trasladar el significado hacia nuestra parte docente. Pues, ¿qué son los recursos materiales? Los recursos materiales son medios físicos y tangibles que permiten a una persona, empresa u organización lograr un determinado objetivo. Esto no solo comprende la materia prima utilizada para elaborar productos,
sino también lo que conforma todo aquello que contribuye a la producción. Por ejemplo, son recursos materiales la maquinaria, los instrumentos, las herramientas, la infraestructura y los insumos. Ok, aterrizando en nuestra labor docente. Entonces, ¿qué es un recurso material? Todo aquello que yo utilizo para poder alcanzar un objetivo. Y valga la redundancia, ¿cuál es ese objetivo? Ofrecerle a nuestros estudiantes el mejor proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Porque ese estudiante va a ser el producto que yo le voy a entregar a una sociedad. Características de los recursos materiales. Son bienes físicos y tangibles, ¿verdad? Para hacer una gran división. Contribuyen de manera directa a la elaboración del producto que se pretende realizar. Permite que se lleve a cabo el proceso productivo de la empresa. Y no solo los compone la materia prima utilizada, sino también todo aquello que sea físico y aporte de la empresa. Okay. Dentro de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje que le vamos a brindar a los estudiantes, ¿qué otras cosas se pueden transformar en un recurso material? Bueno, ya las compañeras lo explicaron. Es todo aquello que yo tengo a mi alrededor. ¿Okay? Material didáctico, borradores, lápices, papel periódico, papel adhesivo, que la pizarra, que las tizas, que los marcadores. Todos esos son recursos materiales disponibles, ¿verdad? Son tangibles, yo los puedo tocar, yo los puedo ver. Pero ¿qué otros están inmersos en el proceso? También están inmersos los productos que yo no puedo ver o que yo no puedo tocar. Por ejemplo, cómo se desarrolla el ambiente dentro del centro educativo. ¿Okay? Ya lo veíamos en clases anteriores, si hace mucho frío, si hace mucho calor, dependiendo cómo esté hasta el color del aula, ¿verdad? Todos esos son procesos inherentes a la fabricación de nuestro producto, que están estrechamente relacionados al desarrollo de nuestra actividad, ¿okay? Para alcanzar nuestro objetivo. Los recursos materiales tienen una clasificación, bueno, o se clasifican en 4 grandes grupos, ¿ok? ¿Qué costó más? Los recursos materiales 400. renovables. Elementos que se obtienen a través de los procesos para evitar que desaparezcan, por lo que no son inagotables y se utilizan adecuadamente. Entre estos se encuentran las pieles, la madera y el papel. Bueno, con esto hay un poco contradictorio, ¿verdad? Hace muchísimos años, muchísimos años, inclusive cuando yo estaba en la escuela, nos hablaban en la escuela de que el agua no se iba a acabar, de que el aire nunca se iba a ensuciar, que eran recursos inagotables. Inagotables. Excelente, Brenda, gracias. Que o sea, que esos recursos siempre iban a estar ahí. Ahora, ¿qué estamos viendo con lo último? Que el agua se está contaminando, que el aire se está contaminando, que ya no hay agua disponible en todo lado, que hay racionamientos de agua. Entonces, ¿a qué se deriva todo esto? A la mala manipulación de los recursos disponibles. ¿Ok? Entonces, a esa mala manipulación ya se están agotando. ¿Ok? Y ahí pone ejemplos como pieles, madera y papel. Bueno, inclusive si llegamos a matar todos los animales y no les damos un uso sostenible a las pieles que ellos nos dan, en algún momento nos vamos a quedar, obviamente, sin animales y sin pieles. Entonces ya no vamos a producir el cuero que utilizamos para fabricar nuestros zapatos. Esos son temas más de conservación que otra cosa. Recursos no renovables, elementos que dejan de existir o agotarse en un periodo de tiempo como el carbón. Ok, si yo, bueno, en este ejemplo que pone aquí, si yo como empresa, para poner un ejemplo más sustancial, se me ocurre que durante la fabricación de los lápices extraigo
el carbón para la mina y se me agota, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar alguna otra fuente que me suministre ese carbón que yo necesito para fabricar la mina. Entonces, ese recurso es un no renovable porque yo no puedo, el carbón no se hace a sí mismo. Bueno, ustedes bien saben que el carbón se forma durante, bueno, ahora lo hacemos con la quema de ciertos tipos de combustibles, ¿verdad? Madera y otras cosas que podemos producir carbón, pero el carbón natural, el que normalmente se encuentra en las minas de carbón, eso sucedió durante la degradación de miles de millones de años, ¿verdad? De materia vegetal y animal, que se produjo en lo del carbón natural. Recursos de transformación. Los utilizados para transformar y elaborar otros recursos. Y los recursos de utilización son los recursos tratados para o por el proceso de transformación que permiten llevar a cabo las labores de la empresa. ¿Ok? Entonces tenemos 4 grandes clasificaciones. ¿Ok? Los renovables, los no renovables, los de transformación, o sea, que sufren cambios durante el proceso, y los recursos de utilización que yo consumo durante el proceso de fabricación o durante el proceso de transformación. ¿Ok? Continuamos. Pero a todo esto, ¿qué es la importancia de los recursos materiales? Los recursos materiales son de gran importancia para la economía, ya que permiten realizar el proceso productivo de enseñanza, de empresa u organización. ¿Ok? Trabajando bajo nuestro legado docente. ¿Ustedes creen que sería fácil dar una clase si yo no tuviera, por ejemplo, quiero hacerla un poco más interactiva y no cuento con hojas de color, que no cuento con la tijera, que tengo que cortar el papel con un cuchillo, con una regla para poderle dar un poquito de forma, que no pude pintar un dibujo porque no tenía los lápices de color adecuados, no tenía lápiz de color? ¿Ustedes creen que ese proceso de enseñanza y el aprendizaje del estudiante se desarrolló igual? Sinceramente yo lo pondría en cierto punto de perspectiva o cierto punto de duda, ¿verdad? Entonces, la importancia de los recursos materiales disponibles es el proceso de didáctica, hablando desde nuestra labor docente, el proceso de didáctica que sufren o que se correlacionan para el desarrollo del aprendizaje, para el desarrollo del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ok? Ahora sí, no podemos hablar o no podemos dejar de hablar, perdón, de recursos materiales sin el debido proceso de inventario, ¿ok? Para el Ministerio de Educación Pública hay todo un proceso, hay todo un manual, todo un esquema de trabajo para poder inventariar los recursos disponibles, ¿verdad? Y aquí no vamos a hablar tan detalle de utilizar cartulinas, lápices y eso, sino el inventario que nosotros manejamos a nivel institucional. Llamémosle computadoras, escritorios, sillas, la cantidad de aulas, la cantidad de abanicos disponibles y todo eso es lo que va a aparecer en la parte de inventario, ¿ok? Pero antes de todo esto, ¿qué es un inventario? Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o de una persona en un momento determinado, ¿ok? Entonces, para una institución, ¿qué es un inventario? ¿Ok? Entonces, es una lista, para cambiarla con sinónimos las palabras, es una lista ordenada que nos permite llevar el control de nuestros recursos disponibles. Llamémosle pizarras, sillas, cantidad de aulas, llamémosle también la cantidad de suministros de limpieza y todo eso de llevar un control disponible para llevar
y que al final ese control, ¿para qué me va a servir? Para que los recursos que yo tengo disponibles a través de un presupuesto, la utilización sea maximizada, ¿verdad? Para que no haya desperdicio o no haya faltante de esos recursos, ¿verdad? Durante todo el proceso. Ok, un inventario es detallado porque se especifican las características de cada uno de los elementos que integran el patrimonio. Ordenado, porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas correspondientes y las cuentas de las masas patrimoniales. Valorado, porque expresa el valor de cada elemento patrimonial en las unidades monetarias. Desde hace unos años para acá, el Ministerio de Educación Pública ha comenzado a hacer la transferencia, digámoslo así, de las escuelas, porque muchas escuelas y muchos colegios están a nombre de la Junta Administrativa, o inclusive muchachos, van a darse cuenta que el terreno donde está construido una escuela, puede ser que esté todavía el nombre del señor que donó el terreno. ¿Ok? Y les voy a contar, bueno, así, no voy a mencionar nombres ni mucho menos lugares. Sé de muy buena fuente que hace poco hay un problema en una escuela de aquí de la zona sur que estaba en el lugar de un terreno donado por un señor. Ahora, el señor falleció hace unos años y un hijo de ese señor está reclamando el terreno donde se construyó la escuela. Y como la escuela no puede arrancar sus aulas y trasladarlas a otro sitio, entonces ese señor o el hijo de ese señor está pretendiendo adueñarse de toda la infraestructura de la escuela. ¿Ok? Entonces, por eso decía ahí, expresa un valor patrimonial, o sea, está dentro del conjunto que pertenece al Ministerio de Educación Pública. Entonces, yo sabiendo cuántas propiedades tiene el Ministerio de Educación Pública, cuánto valen esas propiedades, de donde están ubicadas, de donde están localizadas, del estado del edificio, entonces puedo darle un valor numérico al MEP. ¿Ok? Entonces, les decía hace un inicio, el MEP desde hace unos años está tratando de ordenar y de trasladar a título del Ministerio de Educación todas las propiedades para en un futuro saber cuánto vale monetariamente el Ministerio de Educación Pública. Ok. A todo esto, chicos, existe un reglamento para el registro y el control de los bienes de la Administración Central. Ok. Esto es bajo un decreto ejecutivo 30720H del 26 de agosto del 2002. ¿Ok? Esto es emanado por el Ministerio o por el Ministerio de la Presidencia. ¿Ok? Y bajo un decreto ejecutivo. Hay toda una normalización, digamos, o toda una regulación del proceso de registro de inventarios. ¿Ok? Pero de aquí solo vamos a destacar dos artículos. Uno, el que habla explícitamente del inventario, que las personas que se encuentran en servicio de administración central y sus órganos adscritos en calidad de jefes de oficina o dependencias de funcionarios de cualquier categoría o contratistas o ejecutivos de entes privados que tengan a cargo bienes bajo su administración, custodia, concesión, pueden ser obligados a lo siguiente. Inciso A. Con base en los inventarios actualizados, los jefes de oficina harán entrega a los subalternos. Inciso B. Los funcionarios designados como jefes de oficina o dependencias pueden tomar posesión de sus cargos y exigirán a su antecesor la falta de este superior inmediato el inventario de entrega. Y inciso C. Cuando una persona definida en los incisos anteriores cese sus funciones, o sea, trasladado, tiene la obligación de devolver
el inventario de los bienes que tiene a su cargo. Ok, les explico, chicos. Esto es más que todo, esta parte del reglamento solo para que lo tengan en conciencia de que todo está regulado. ¿Ok? Cuando hablamos de inventarios, tenemos que tener algo muy claro. Estamos administrando un recurso material que fue suministrado o fue dado a través de fondos públicos, chicos. Y de una vez les adelanto, cuando estén ejerciendo su labor docente, tengan mucho, mucho cuidado cómo administran los recursos materiales que son otorgados a su cargo, ¿verdad? No le estoy diciendo con esto que tengan mucho cuidado de que si el pilot se les agotó, de que si se les dañó la tiza o algo así, no. Pero, ¿qué sucede en el caso de que les dieran a cargo de ustedes un laboratorio de cómputo? Y por el mal uso que ustedes le dan a ese laboratorio, ¿ok? Se dañan las computadoras. El gobierno tiene toda la potestad de abrir un proceso legal contra ustedes, ¿verdad? Esto es así en grandes rasgos, ¿verdad? Por el mal manejo de esos suministros dados a su cuidado. ¿Ok? Es muy diferente, ¿verdad? Que si ustedes estaban utilizando las computadoras para dar su clase, cayó un rayo, ¿verdad? Y todas las computadoras se quemaron. Eso es muy diferente, ¿verdad? Pero si ustedes, por el mal uso, o bajémosle un poquito la intensidad, supongamos que ustedes llegan a una escuela y la Fundación Omar Dengo les da una computadora para que ustedes trabajen como docentes. ¿Ok? Ustedes agarran esa computadora, pero dentro de las normas que tenía establecido la Fundación Omar Dengo les prohibía a ustedes sacar esa computadora del centro educativo y ustedes se la llevaron, tal vez con la intención de ir a trabajar o simplemente se les olvidó, la echaron entre sus cosas y se la llevaron y se les robaron la computadora. Adivinen, ustedes están en la obligación de comprar esa computadora con las mismas características, con las mismas especificaciones técnicas con que la Fundación Omar Dengo se las dio para que ustedes trabajaran. Eso es tan así. Pero, profe, ¿cómo es posible? Sí, eso es así. Y no hablemos, ¿verdad? De que ni Dios quiera, ¿verdad? Yo me entere en un futuro que alguno de ustedes siendo docente se prestó, por ejemplo, en un presupuesto, decía que iban a invertir en 3 millones de inmobiliario. Entonces, adquirieron que al final el mobiliario les costó 1,5 millones y el otro 1,5 millones se lo repartieron entre ustedes y la Junta, ¿verdad? O entre las personas involucradas durante el proceso. Es igual, no solo te pueden acusar por un delito de hurto o de robo, ¿verdad? Sino por malversación de fondos públicos. Entonces, eso de que nosotros trabajemos para el gobierno sí tiene sus facilidades, ¿verdad? Y en muchos casos específicos, pero también tienen sus riesgos latentes en lo que es administración, ¿verdad? Más que todo en esto de administración de bienes, administración de servicios, ¿verdad? Ok. Y parte de lo que relata este artículo 6 es que, primero que todo, los inventarios deben permanecer actualizados, ¿ok? Dentro de todos los centros educativos existe un inventario que llaman inventario institucional. Entonces, se compró una computadora nueva, inmediatamente la persona encargada de administrar este inventario tiene que ir, computadora HP modelo 2020 con tanta memoria RAM, está metiendo esa computadora dentro del inventario. Es obligación que ese inventario esté actualizado conforme hayan variaciones en el proceso, ¿verdad? Que se dañó, por ejemplo, el chapulín del colegio y ya sale más caro repararlo que otra cosa. Entonces, hay un proceso para sacar del inventario
el chapulín y que ya no sea un activo de utilización del gobierno, perdón, de la institución. Entonces, yo hago, bueno, se llama proceso de baja de bienes, yo hago la baja del bien, lo saco de mi lista de activos disponibles, entonces ya realizando todo el debido proceso, yo puedo agarrar ese chapulín y venderlo como chatarra porque no sirve. Sale más caro prepararlo que venderlo como que la ganancia o la utilización que le voy a dar. Entonces, lo puedo liquidar. Número 2, van a haber directores o ustedes, se les cambio la perspectiva de lo que les iba a explicar. ¿Ok? Van a haber centros educativos de que las aulas no van a hacerles falta, que más bien les van a dar una aula equipada, una aula completa, con su cantidad de sillas ideal, con pantallas, con video, con proyectores, con esto, con el otro, con su computadora, con sus parlantes, con el material disponible. Entonces, ¿qué es obligación de un funcionario público? Entrar a su aula. Bueno, primero que todo, el jefe, en ese caso el director, debería entregarles un oficio notificándoles, bueno, Raúl González, usted trabaja en el aula número 1 y el aula número 1 contiene esto y esto. Una lista detallada, o sea, les entrega el inventario. Entonces, con la entrega de ese inventario, estamos asumiendo la responsabilidad del manejo de ese inventario. ¿Ok? Y es ahí donde pueden a nosotros acusarnos o obligarnos a la reposición de los artículos si por el mal manejo que nosotros le damos, esos artículos son dañados. Y al finalizar el año, ustedes como profesionales, como profesores, van y le dicen al director, tome, señor director, aquí yo le entrego el inventario del aula número 1 con esto, como usted me lo entregó. Yo se lo estoy devolviendo. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, tiene que haber esa correlación entre lo que yo recibo, el inventario que yo recibo, el cómo manejo el recurso material disponible y el inventario que yo entrego al final, ¿verdad? Estamos hablando en forma específica, ¿verdad? En un centro educativo. Y también, si sucede el caso de que yo gané propiedad, digamos, estoy trabajando interino ahorita en el colegio y gané propiedad en otro colegio y me sirve irme en propiedad, entonces, ¿qué es mi obligación como profesional, como administrador de recursos públicos? Es ir o entregarle a la directora un oficio donde dice, señora directora, por este medio yo, Raúl González, le informo que gané propiedad en otro sitio y por esta razón le hago devolución del inventario que usted me entregó a inicio de año. ¿Ok? O sea, no tiene que ser al principio o al final, puede ser durante la ejecución del año lectivo. Entonces, todo este juego de entregas de inventario, de devoluciones de inventario, de baja de bienes, es responsabilidad de todos que participamos en el centro educativo. Y el artículo número 7 del reglamento establece de que los inventarios deben ser firmados para que tengan validez. ¿Ok? Entonces, volvamos al ejemplo que estábamos viendo anterior. Llega el director del centro educativo y les entregan, tome Raúl, aquí está el inventario del aula número 1, pero sucede que no va firmado. Ese inventario no tiene ninguna validez. ¿Ok? Entonces, si sucediera cualquier cosa con el inventario, con el manejo y todo, pero aquí no dice, sucede que se metieron o Raúl salió del aula, dejó el aula abierta y se robaron o se le robaron la computadora. Entonces, el director muy bravo intenta acusar a Raúl para que Raúl tenga que reponer esa computadora. Entonces, él dice, no, pero en el inventario que usted me entregó, aquí dice que usted me dio una computadora, pero aquí no está firmado por usted, ¿verdad? Puede ser una vía de escapatoria, digámoslo así. Pero lo que voy con esto, chicos, es que es obligación tanto de ustedes como de sus jefes inmediatos, como de las dependencias más altas, que los inventarios sean firmados.
más que todo por un proceso de legalidad y de legalizar el documento como tal. ¿Ok? Ahora sí, este mismo manual, este mismo reglamento contempla el detalle de cómo debo registrar ese inventario. Es a través de una plantilla, al igual como la vimos ahorita del presupuesto, es una plantilla preestablecida. Es una plantilla que no puede ser modificada en su forma. Tal vez tenga más columnas por decisión del centro educativo. Por ejemplo, una columna del responsable, donde dice a la persona que se le entregó este inventario, pero este formato que ustedes tienen aquí en pantalla es el formato establecido en el reglamento, ¿ok? Trae una columna de descripción del bien, una columna del patrimonio, el código de barras, la serie, el modelo, marca y estado del bien, ¿verdad? No puede tener menos de estas columnas, puede tener más, porque ya sí está normado bajo el reglamento. ¿Ok? Descripción del bien. Solo se debe indicar el nombre que corresponde al activo. ¿Verdad? Estamos en esta primera columna. Entonces, vean lo que yo les decía. Ventilador, impresora, teléfono, CPU, licencia, teclado, computadora, escritorio. ¿Ok? Ese es el inventario que me están entregando a mí. Entonces, en la primera columna va una descripción de los elementos que me están entregando. En la segunda columna, el número de patrimonio. Aquí hay que tener claro algo, muchachos. Cuando el MEP compra un artículo, ¿ok? Él inmediatamente le pone una placa de control. Si ustedes van, o si en algún momento van a un centro educativo y se encuentran con material donado por el MEP, llamémosle mobiliario, gabinetes, escritorios, sillas o eso, van a encontrar ese tipo de placas. Entonces, el número de placa, para que les quede más claro, es el número que se le asigna al interno de la institución. ¿Okay? Por ejemplo, esta que está aquí en verde es un número de placa que se puede utilizar en un centro educativo y su combinación es diferente en la forma, pero esta estructura es la que se utiliza en todas las placas. Podemos ver agrupaciones de 5, de 7 dígitos, de 7 dígitos, pero también divididos por un guión donde se hace una relación, tal vez a la ubicación del bien y esas cosas, ¿ok? Entonces, el número de patrimonio, en pocas palabras, es el número de placa que yo asigno. Ok. Después, el código de barras. La mayoría de centros educativos tienen, los que administramos inventario, ¿verdad? En el caso específico, es una de mis funciones. Yo tengo a cargo la administración del inventario general del colegio. Entonces, nosotros tenemos una pequeña impresora, una impresora especial para imprimir ese tipo de etiquetas. Entonces, esta etiqueta es el consecutivo institucional, ¿verdad? Y me genera este código de barras. Entonces, cuando yo asigno o cuando yo incluyo equipo nuevo al inventario, inmediatamente voy a imprimir esta codificación, que es el que me va a dar la ubicación dentro del centro, dentro de la institución, o va a ser la etiqueta interna de la institución. ¿Okay? El número de serie. Ahora, la mayoría de los equipos, muebles, si son de marca o computadoras, más que todo, o equipo tecnológico, está acompañado de un número de serie único. Esto lo provee el fabricante. ¿Okay? Entonces si examinan sus teléfonos en la parte de adentro o sus computadoras, tal vez dentro de la batería o en algún lado, dice número de serie. Ese es el número de serie que yo debo registrar en el inventario. ¿Por qué? Porque cuando los artículos se fabrican es como cuando le asignan a uno el número de cédula. El número de cédula es único para cada persona o para cada, en este caso, para cada bien. Modelo.
la misma forma lo provee o lo provee el fabricante, ¿ok? Normalmente cuando se construye un equipo, llamemos este caso, el caso que estamos utilizando un teléfono, ¿verdad? Entonces yo tengo el teléfono Samsung A70, serie 9999999. Entonces, esos dos datos, número de modelo y serie, son únicos para el fabricante. Pero me van a preguntar ahorita, profesor, ¿pero para qué yo tengo que registrar eso en el inventario? Es por si el equipo se pierde, ¿ok? Dependiendo del tipo de equipo que sea, ese número de serie se activa o se registra cada vez que yo me conecto a internet o cada vez que ese equipo se conecta a internet. No sé si ustedes lo sabían, pero si en algún momento les roban el celular y es un celular bastante cuantioso, digamos, o bastante caro, los celulares tienen un número que se llama eMake. Es un número único, digamos que es el número de serie por dispositivo, ¿ok? Entonces, si yo voy al OIJ con ese número de eMake, ellos pueden rastrear el teléfono en el momento que ese teléfono se enciende, ¿ok? No le pide permiso al usuario que lo encendió, ni le va a decir, mira, vamos a activar el eMake, no. Inmediatamente el teléfono se enciende, donde se encienda con una conexión a internet, puede ser rastreado. O inclusive, no solo con una conexión a internet, en el momento que el usuario haga una llamada, ese número de email es captado por el ICE, y el ICE se da cuenta de que el OIJ está buscando ese teléfono específico. ¿Ok? Profe, inclusive eso sucede también con las computadoras. Exactamente. Exactamente, Daily. De hecho, las personas que son gamers, digamos, cuando les bloquean ese número, tienen que buscar otro celular porque no hay manera de que se desbloquee. Ahí está. Porque es un número único que ningún otro celular lo tiene. Ah, ok. Excelente, Daily, gracias. Ok. Vean el ejemplo que nos está dando Daily. Ok. Ese es el número único. Entonces, eso es para el registro. O sea, vea que estamos viendo la parte de inventario. Estamos dando ejemplos. Pero ¿por qué es importante llenar ese inventario en forma completa? ¿Okay? El modelo, o lo que yo le decía, yo compro un celular, o mi celular es un Samsung, ¿y qué modelo es? El A70. ¿Ok? Entonces, ese es el celular que yo tengo. No es Samsung. Samsung es la marca. El modelo es eso, esa pequeña, o tal vez alguno tenga el último iPhone, el iPhone 15 es. Entonces ese es el modelo, el iPhone 15. Y marca, ¿verdad? Obvio que va directamente relacionado a la marca del fabricante, ¿verdad? HP, Epson, Samsung, Kyocera o cualquier tipo de fabricante. Y el estado del bien, que aquí es importante destacar esto. Solo existen 4 estados disponibles para declarar un bien: excelente, bueno, regular y malo. Yo no puedo declarar un bien como se puede reparar, por ejemplo, o va para reparación, ¿no? O está más o menos medio bueno, medio malo, no. Es excelente, es bueno, es regular o es malo, ¿ok? ¿Por qué se hace esta clasificación? Porque dependiendo de lo que nosotros vayamos a adquirir nuevamente, nos revisen el inventario. Y si dice que vamos a comprar una impresora Epson L575 y sucede que el inventario nosotros teníamos una impresora L575 en buen estado, nos van a decir, ¿pero por qué la quiere comprar? Si en su estado, en su inventario está y lo pueden utilizar. Entonces, para eso es importante lo del estado del bien. Como les decía, chicos, puedo trabajar con estas columnas, no menos de estas, más de estas, sí, menos no, para que lo tengamos cuidado y lo tengamos presente. ¿Alguna duda con respecto a la administración del inventario, chicos?
¿Alguien tiene alguna consulta o algo? ¿O algún comentario que quiera hacernos? No, profe. El número de patrimonio va a ser como el código de barras, ¿verdad, profe? Sí, el número de patrimonio. Ok, te explico esa parte para que no nos enredemos con esa parte. Sí, no, eso fue lo único que me quedó así como un toquecito. Ok, para que te quede más claro. Cuando, bueno, como lo vimos ahorita cuando yo les expuse lo de los presupuestos, tenían una codificación única cada una de esas líneas. Ajá, eso sí, ¿Okay? sí. Por ejemplo, cuando el MEP compra o cuando el DIE, que no sé si han escuchado que el DIE hace donaciones a las escuelas, a los colegios, entonces ellos no van a comprar tal vez las 25 sillas que ocupa Raúl para su colegio o para su institución. Ellos compran 2,000, 3,000 sillas y las reparten entre los diferentes centros educativos. ¿Ok? Entonces, ellos asignan un número de patrimonio, ¿ok? Que es otra familia, otra estructura, donde va a decir que el DIE, posiblemente esa codificación vaya relacionado al departamento o a la oficina que lo compró, por decirlo así. Va a estar agrupado también por el tipo de factura, si es compra directa o si fue licitación abreviada, qué sé yo. Entonces, el patrimonio va a ser la combinación de la estructura que el DIE, en este caso, en el ejemplo así, le dé para registrar su inventario. ¿Okay? Y sí, cuando hablamos del código de barras, es esa asignación interna. O sea, ya es lo que viene como de fábrica, ya sería el código de barras. Sí, algunos equipos la traen, otros no. Ah, ¿Okay? Sí. Entonces, por eso yo les mostré anteriormente la imagen donde venía como una etiqueta. Les estaba explicando que nosotros en el colegio tenemos una impresora de código de barras. Entonces, que si compramos algún equipo o algún mueble o algo y no trae el código de barras, nosotros le asignamos uno interno. ¿Ok? Sí. Para que ese equipo quede registrado. ¿Listo? Listo, profe. Ok, continuamos, chicos. Sí. Ahora continuamos con la la cuarta administración del recurso, que es la administración del currículo. ¿Ok? Pero todo esto que es un currículo. Cuando hablamos de currículo en educación, no estamos hablando de una hoja de vida, o que Raúl sabe de cómputo, sabe de ciencia, sabe de esto, no. Eso no es un currículo en educación, ¿ok? Entonces aquí está la definición para que nos quede claro. Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios, metodologías y evaluación de los estudiantes que deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Ok, ejemplo. ¿Cuáles creen ustedes que sea el currículo de un niño que está en primer año? Tomando en cuenta esta definición. ¿En el primer grado o en el primer año? Perdón, primer grado. Profe, sería como, no sé, identificar las vocales, aprender a contar. Excelente. Eso sería el currículo. Los colores, o que sepa por lo menos leer. Izquierda, derecha. Exactamente, todo eso, chicos. Y me encanta que hayan entendido esta definición. Por eso aquí dice que el estudiante debe alcanzar en un determinado nivel educativo, ¿ok? Entonces, el currículo para primer grado no va a ser el mismo currículo para segundo grado. Inclusive, el currículo de sexto grado no va a ser el mismo para ninguno de los otros años. Pero al final, la suma, por decirlo así, de cierta manera, del currículo de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto, va a ser
ese aprendizaje, digámoslo así, o ese currículo que el estudiante se prepara o fue preparado para la entrada al colegio, ¿ok? De modo general, un currículo responde a las preguntas: ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo evaluar? ¿Verdad? Somos la composición básica a la hora de elaborar un currículo educativo. El currículo, en el sentido educativo, está diseñado que permite planificar las actividades académicas. Y algo muy importante con el currículo educativo. El currículo educativo responde a las necesidades del país. ¿Ok? No sé si escucharon hace bastante, creo que el año pasado, cuando la ministra o los ministros habían anunciado de que iban a comenzar a incorporar el inglés a los chiquitos de kinder y de prekinder. ¿Ok? Eso Sí, fue... preescolar bilingüe. Ok, Sí, preescolar cuando bilingüe. dijeron que sí, que ya los preescolares ocupan el bilingüe. Perfecto. Entonces, ¿a qué creen que sucedió o qué creen que sucedió para que ellos tomaran esa decisión? Se dieron cuenta mediante un análisis, un estudio, que los estudiantes en esas edades de preescolar, aunque sea un inglés muy básico, les queda mucho más claro aprender o comenzar a entender inglés que cuando los agarran en séptimo. O sea, están dándole una respuesta al país, están modificando el currículo que es requerido que un niño de preescolar tenga. ¿Alguien con alguna duda? No, profe, pero todavía no me pasa la captura que estoy tomando una nota. Ok. Bueno, currículo educativo. El currículo educativo es la estructura esencial del conjunto de asignaturas de cualquier colegio, instituto o universidad. Y es determinado y se define por el proceso de enseñanza de cada ámbito. ¿Ok? El currículo, aunque de manera ideal, digámoslo así, nosotros trabajamos con el mismo currículo a nivel nacional, o sea, se supone que la misma materia que ven los chiquitos de primero, aquí en la zona sur, debe ser la misma materia que ven los chiquitos de primero en San José, en Guanacaste, en Heredia, en San Carlos, en cualquier parte del país. Pero aquí hay algo muy importante. Ese currículo se adapta a la enseñanza y dónde se desarrolla cada ámbito educativo. O sea, posiblemente estemos enseñándole los colores a un chiquito de primer año, pero sucede que los chiquitos guanacastecos son más inteligentes y ellos no necesitan aprender los colores. Entonces, el profesor puede modificar ese currículo y adaptarlo a las necesidades de los chiquitos. Tal vez les cuesta más aprender a leer o tal vez les cuesta más pronunciar ciertas palabras por su tipo de español o por el tipo de lenguaje que ellos utilizan. Entonces, adaptan ese currículo. ¿Okay? La confección de un currículo educativo es una competencia del gobierno. Ve lo que yo les decía hace un momento. O sea, el gobierno plantea y en el mejor de los ideales, ese currículo es el mismo que se da a nivel nacional y debe establecerse a través de la ley, o sea, para que sea reglamentario utilizarlo o una serie de puntos. ¿Okay? Número 1. En cada etapa educativa, los objetivos principales a conseguir. O sea, valga la redundancia, lo que yo les decía ahorita. El currículo de primero no es el mismo currículo de tercero, ni el de sexto, ni el de un chiquito de cuarto de colegio, ¿verdad? O sea, son diferentes tipos de currículo. La competencia que se adquieren por parte de los alumnos, o sea, ¿qué se espera que ese alumno alcance o adquiera en cada uno de los niveles o a cada currículo específico? Los contenidos concretos a tratar, o sea, tiene que tener un planeamiento específico de qué es lo que yo voy a alcanzar en ese currículo.
la metodología que se utilizará, o sea, cuál va a ser ese proceso de enseñanza y aprendizaje que yo voy a utilizar para que ese currículo llegue a los chicos. Los puntos evaluables de cada enseñanza, o sea, dentro de los objetivos planteados dentro del currículum que responden a la metodología, ¿qué les voy a evaluar en un examen? ¿O qué les voy a evaluar en una tarea? Ya eso viene predefinido. Y los criterios de evaluación que dependerán tener la conducta de todos los maestros y profesores. O sea, dentro de ese punto de evaluación, también tengo que considerar cómo se desarrolla el chiquito en la clase a través de un trabajo cotidiano, si me presento o no tareas a través de un trabajo extra clase o de cualquier otra función. Entonces, vean cómo engloba el currículo todo el proceso educativo, ¿verdad? Y el mismo currículo lo segmenta por partes. Funciones del currículo educativo. Determinar cuáles serán los contenidos temáticos comunes a todos y cada uno de los centros educativos. Formalizar los estándares educativos y concretar el horario lectivo de cada asignatura y de cada etapa de enseñanza. Establecer cuáles son las asignaturas troncales. Determinar cuáles son los criterios de evaluación y los logros que se esperan. Y servir de base a realizar pruebas y exámenes necesarios para determinar si el nivel y clasificación de los alumnos. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando comentamos al inicio de las primeras clases del proceso administrativo? Que llegaba uno a una etapa de auditoría o a una parte de cuando construía las herramientas requeridas para poder evaluar si iba a alcanzar los objetivos. Eso es lo que se supone que deberían hacer los exámenes. Los exámenes se exigen para, o existen, no con la finalidad de que los chicos se queden o se traumen, ¿verdad? Existen para tener una medida de control de cómo los estudiantes interpretan esos objetivos dentro del currículo, ¿verdad? Aunque de una forma muy arcaica, yo optaría en un futuro no muy lejano por eliminar los exámenes como un criterio o como una estructura de evaluación del conocimiento, ¿ok? A eso tal vez es lo que le ha pasado el MEP ahora con esta transformación a la parte digital o a la parte virtual, que no se han encontrado las medidas de cómo centrar o cómo que el estudiante demuestre que conoce o maneja un tema específico, ¿verdad? Entonces, por ahí está esa transformación en el sistema educativo que tenemos pendiente, ¿verdad? Pasar de una formación evaluativa a una formación formativa, ¿verdad? Donde durante cualquier herramienta que yo utilice pueda diagnosticar que un estudiante conoce o relaciona el tema. Continúo, muchachos. Perfil de un administrador del currículum. Ok, ya aquí dejamos un poquito la parte docente, la parte general, y vamos a ver las características básicas que deben de desarrollar no solo nosotros como docentes, sino todas las personas que están relacionadas en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Posee una sólida formación en cuanto a los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, administrativos, pedagógicos, curriculares de la educación. Por eso no viene llevando tantos de estos cursos, de que psicología para educación, de que de administración de centros educativos, desde que el curso de administración escolar, es por esto. Porque el curso de planeamiento a través de recursos pedagógicos es por eso. O sea, tenemos que tener un panorama general como administradores del currículo. Conoce la realidad histórica del país, sus características económicas, sociales, políticas, culturales, educativas, de tiempo actual en el contexto centroamericano y universal. O sea, eso es lo que yo les decía. No es lo mismo cómo se desarrolla un currículo aquí en la zona sur a cómo se puede desarrollar un currículo educativo en Guanacaste, o tal vez en una zona muy pobre o en una zona muy rica o con grandes recursos disponibles. Entonces, esas variaciones del recurso disponible van
a que nosotros como docentes debemos de interpretar y conocer la zona donde nos desarrollamos como tal. Se mantiene actualizado en cuanto a la propuesta que se plantean por las autoridades educativas. ¿Ok? Nosotros como administradores del currículo, o sea, cuando nos dan el planeamiento, nos están diciendo, Tommy, a usted le toca administrar el currículo de primer año, o de segundo, o de tercero. Pero entonces, ¿eso qué nos obliga? Si desconocemos de algún tema específico, nos corresponde a nosotros como profesionales de la educación ir a volver a estudiar un poco de ese tema, a volver a repasar ese tema para poder conocer las últimas tendencias en relación a ese tema. Promueve la educación del currículum a las necesidades del educando, ¿okay? De la institución, de la comunidad y del medio ambiente. Otro ejemplo muy claro de la adaptación que sufre el currículum, ¿verdad? O sea, no es lo mismo cómo aprenden o cómo aprende un estudiante que tiene problemas de lectura, por ejemplo, o le cuesta leer, o no es lo mismo cómo aprende un estudiante que tiene deficiencias visuales a cómo aprende un estudiante que ve y escucha bien, ¿verdad? Entonces, ese currículo debe ser adaptado y también responde a la escuela, al estudiante, a la comunidad y al medio ambiente. Evidencia una actitud científica, crítica y realista de su trabajo, ¿verdad? Por eso les comentaba hace unas clases de que nosotros somos la base de todas las profesiones. Nosotros estamos obligados como docentes no solo de conocer de nuestra materia, sino inclusive estamos obligados a saber un poquito de leyes, un poquito de tecnología, un poquito de recurso humano, un poquito de contabilidad, un poquito de administración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a cualquier parte del proceso y adaptación de que ese currículo necesita. ¿Okay? Fortalece los principios democráticos, de libertad, de solidaridad, justicia social y paz, ¿verdad? Ustedes saben que aquí en Costa Rica nadie puede alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? O cometer un delito y decir, ah, yo es que no conocía de eso. No. Aquí en Costa Rica todos deberíamos de, por lo menos, de manejar los principales artículos que están establecidos en la Constitución Política, ¿verdad? Fortalecer la identidad nacional y los valores del hombre costarricense. Chicos, no hay nada más rico, y lo digo así como profesional, ¿verdad? Cuando podemos hablar con libertad, cuando podemos expresarnos con lo que queramos, como queramos. Esos son parte de los valores que tenemos como costarricenses, que conocemos sobre nuestros símbolos patrios, sobre nuestros emblemas nacionales, conocemos bien la letra del himno nacional, el himno Juan Santamaría. O sea, eso se llama identidad nacional, chicos. Y ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado que estas nuevas generaciones lamentablemente son muy permeables. O sea, absorben y de manera muy rápida absorben la identidad de otros países, tal vez porque ven mucho un canal, por ejemplo, un canal mexicano, o tal vez ven mucho una serie de algún otro país. Entonces usted ve a los chicos ahorita en redes sociales o hablando. No manches, güey. No seas mamón, ¿verdad? O utilizando ademanes o ciertas frases de otros lugares, ¿verdad? Lamentablemente eso sucede. Y nosotros, tal vez como docentes, siento que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Inculcar en nuestros estudiantes ese amor por la patria, ese interés por los valores nacionales, ¿verdad? Que es porque estamos hablando de una persona formada o completamente integral, ¿verdad? No solo en aprendizaje. Nosotros le entregamos un producto a la sociedad, ¿verdad? Pero ese producto no es solo conocimiento. Ese producto también va acompañado de
responsabilidad, de amor a su patria, de conocer sus derechos, sus deberes con respecto a la patria, a la ciudadanía y todo eso, para que sea partícipe en este eje que llamamos sociedad, ¿verdad? Fomenta la responsabilidad y el compromiso social, ¿verdad? Fomenta la conversación, perdón, la conservación y el uso de los recursos naturales. Ahora esto está muy, muy de moda, chicos. No sé, tal vez ahorita les puedo mandar una foto. ¿Han escuchado de los ecoblogs? Desde hace un tiempo para acá, mi familia y yo estamos participando en programa de reciclaje. Todo lo que podemos reciclar en la casa se va almacenando y 2 veces al mes o cada vez que esté muy lleno los diferentes recipientes donde están, se seleccionan y se llevan al centro de reciclaje en este caso, de la Municipalidad de Corredores, ¿verdad? Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? A la responsabilidad que nosotros tenemos como docentes, como formadores de una sociedad, ¿verdad? O como formadores de ese eje particular del desarrollo de un país, ¿verdad? Y vincula el proceso educativo con la realidad social del mundo y del trabajo, ¿verdad? ¿Qué más claro este tiempo que estamos viendo ahora en pandemia? ¿Y qué le ha tocado hacer a los profesores que están ejerciendo, a los maestros que están ejerciendo? Y muchos, porque muchos docentes, quizás los más viejitos o los que están a punto de pensionarse, les ha tocado comprar su computadora, aprender a utilizar Zoom, aprender a utilizar Teams, inclusive abrir un correo electrónico para poder dar sus clases. Pero es parte de nuestra responsabilidad social que nos tenemos como docentes, ¿verdad? Involucrar a los estudiantes en todo este proceso. Enfoques curriculares. Tenemos 4 grandes enfoques que son el racionalismo académico, es el más tradicional, enfatiza la transmisión de valores y tradiciones y culturales. Tiene su raíz en la histórica, en la teoría del aprendizaje denominada disciplina mental, donde coincide que el hombre como persona neuroactiva que se desarrolla mediante los ejercicios mentales y del cultivo del intelecto, ¿ok? Llamémoslo, creo que fue con ustedes que lo comentábamos el sábado pasado, que alguien dijo, ¿verdad? Que hace muchísimos años, no sé si doña Lidia lo escuchó de sus padres o tal vez lo tocó vivir, porque, bueno, al menos a mí no me pasó, pero que antes los profesores le decían, Qué bárbaro, profe. ¿Qué? No, bueno, les digo porque somos de una época, ¿verdad? No, lo que le quiero decir es Tranquilo, profe, eso se llama experiencia. Ve que doña Lidia no se sintió ofendida, porque yo también... No, para nada, profe. Ok. Ay, no me van a decir que ustedes no han escuchado el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿ah? ¿Qué daría yo por tener la edad de muchos de ustedes ahorita con la experiencia que yo tengo, ahorita? Imagínense. Ok, chicos, volvemos. Bastante experiencia. Imagínense. Les Porque decía, a mí me gustaría tener la experiencia que tengo y la edad de ellos. Por eso, cualquiera. Ok, chicos, hace muchos años, los maestros, o lo que decían los maestros, era santa palabra. Usted no podía decir, porque iba a reglazo, Dios guarde le respondiera. Bueno, mi papá me contaba que a él, seguro no fue muy bien portado, que a él lo arrodillaban sobre granos de maíz en una esquina del aula. Y Dios guarde quejarse, Dios guarde llorar porque iba a reglazo, ¿verdad? Bueno, pero eso todavía le tocó a mis hijos mayores, porque yo los eduqué así. Bueno. Qué cruel, pero así sucedía. Y lo que quiero con todo esto es que hagan la relación, ¿verdad? Ese tipo de enfoque curricular, que es el más tradicionalista. Ahora ha ido otras variantes, ¿verdad? Sí. Pero entonces, esta adaptación de este currículo era como más físico.
Y volviendo al ejemplo, y usted se portaba mal en la clase, ¿verdad? Y llegaba su padre de familia porque no lo dejaban salir del salón hasta que su papá llegaba a recogerlo. Entonces, un papá se extrañaba de por qué Raúl no llegaba, si salía a las 2:30, a las 3 no había llegado, era porque algo había pasado. Entonces, inmediatamente se trasladaba al centro educativo y iba a hablar con el profesor. ¿Por qué Raúl no? Porque Raúl está castigado. A Raúl está castigado en el aula porque habló mucho durante toda la clase, entonces se atrasó con sus trabajos, entonces está resolviendo sus trabajos ahí. Entonces el papá se esperaba a que Raúl terminara de escribir lo que no había escrito por estar hablando mucho en clase, y hay de la que les cuento cuando llegaba a la casa, ¿verdad? Entonces estos enfoques, esta adaptación... A usted le tocó que no entremos en detalles porque me deprimo ahorita. O sea, le llevó una tunda. Por eso no entremos en detalles porque me puedo deprimir en este momento y se puede caer la lección de hoy. Ok. Sí, profe, no, sí, eso claro que sí. Yo me acuerdo a mi hermana, sí, mi hermana era bastante malcreída y esa sí les fue feo. Bueno. Yo no, porque yo siempre he sido muy callada y siempre he sido como más sumisa, más tranquila, pero mi hermana pobrecita, esa sí le iba feo. Ok, entonces aquí vamos con todo esto, chicos, a la adaptación y a los cambios que ha habido a través del currículo de la educación y durante toda la evolución o el desarrollo de la sociedad como tal, ¿verdad? Currículo como proceso cognitivo. Carvajal en 1987 explica o ofrece la importancia de los contenidos como procesos internos, particularmente el proceso cognoscitivo. Centra el análisis del cómo persona llega a conocer y cómo lo conoce. Tiene su origen en las nuevas líneas del desarrollo del campo de la psicología, ¿ok? Aquí es donde entra a jugar todo este papel psicológico. Las inteligencias múltiples, los tipos de aprendizaje, de que un estudiante tiene ciertos tipos de problemas cognitivos y todo eso. Entonces, en esta adaptación del currículo al proceso cognitivo, o sea, ya mezcla cómo se desarrolla la mente del estudiante, cómo aprende el estudiante, a qué velocidad aprende el estudiante. Y no solo eso, también analiza procesos físicos o fisiológicos. Cómo escucha el estudiante, cómo ve el estudiante, cómo interactúa ese estudiante en su clase. Todo eso valorado bajo este proceso del currículo. Currículo del proceso tecnológico. Carvajal, nuevamente en 1987, enfatiza que la búsqueda de métodos eficaces en el logro de un conjunto de fines preestablecidos, fundamentándose en estrategias, mecanismos y técnicas y medios necesarios para educar eficientemente el mayor número posible de alumnos. ¿Okay? Tal vez cuando nos dijeron el enfoque tecnológico no iba explícitamente relacionado a un enfoque de utilizar la tecnología, ¿verdad? Vea que esta definición expuesta de 1987, sino en el desarrollo quizás del método científico, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de hipótesis, de investigación, de análisis de resultados para obtener, llegar a un producto esperado, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un método preestablecido, no solo para el desarrollo cognitivo, sino para la ejecución de ese proceso, de ese currículo. Y el cuarto enfoque, currículo como realización personal. Este enfoque, bueno, aquí entra Carvajal nuevamente en 1987, es relativamente nuevo y más complicado y controversial en relación a los anteriores. Enfatiza que todo proceso educativo debe orientarse en términos o necesidades del desarrollo de la persona, siendo este el básico de la acción educativa, ¿ok? Aquí creo que lo comentábamos en clases anteriores, ¿verdad? El ser humano es un ser diseñado para relacionarse socialmente, pero esa facilidad que tenemos de desarrollarnos socialmente nos individualiza también como personas, porque la forma en que yo me expreso, la forma en que yo trabajo, la forma en que yo pienso no es la misma en cómo lo hace doña Lidia, cómo lo hace Brenda, cómo lo hace Eileen, cómo lo hace Alexandra,
o como lo hace cualquiera de ustedes. Inclusive, entre edades, entre sexos y todo es diferente. Entonces, ese tipo de enfoque, por eso dice que es un poquito más complicado que los demás, centra el desarrollo de ese currículo en la persona, ¿verdad? Y a hacer todos tan diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de aprender. Eso es que ese currículo es tan versátil. Al ser tan versátil, no puedo establecer quizás una norma estricta. Tal vez sí puedo estructurar un programa, como los programas de estudio, pero no puedo establecer una norma estricta para el desarrollo o la finalidad de ese currículo. ¿Ok? Creo que con esto terminamos, chicos. Muchísimas gracias por su atención.